Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos acá en esta ocasión con nuestra colega, compañera de equipo, Jessica Quiroga. Ella es licenciada en psicología, se encuentra al momento en España. Vamos a hablar un poquitito de la temática relativa a lo que es la adicción a las redes y el espacio virtual en el día a día. Hola, Jessy, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, Ese, ¿cómo estás? Jessy, primero quisiera preguntarte en relación con esto que hay mucho que se habla a nivel, digamos, de la calle o a nivel de las conversaciones que se tiene. ¿Qué hay de real en esto que es la adicción a las redes? ¿Qué me puedes decir de? Bueno, hoy en día podemos tomar este tema como fundamental, ya que esta época en la que estamos viviendo de pandemia ha generado un aumento en el uso de tecnologías, de redes sociales, de diferentes dispositivos. Bueno, me parece como muy interesante hablar sobre qué es la adicción. eh, Tener en cuenta que la adicción a las redes sociales no es lo mismo que una adicción que, en donde uno ingiere una sustancia externa y química a nuestro organismo, sino que esta podríamos hablar que es una adicción comportamental. Bien. ¿Esto qué quiere decir? Que es una conducta repetitiva a largo plazo que hace que tengamos un abuso y esto se transforme en una adicción. Y Esa provoca un sería como la, deterioro, digamos. claro, una Ujú. dependencia en donde empieza a ser el tema central de la vida de la persona y empieza a dejar de lado el resto de actividades, como, no sé, bajar el rendimiento educativo, tener relaciones interpersonales cero, o sea, ya empiezan a ser la mayoría de las relaciones ficticias y virtuales. Ujú. La persona empieza a estar muchísimo más irritable, más ansiosa, mucho más estresada. Ujú. Entonces es muy importante detectar estos síntomas que hacen que vayamos trasladando o de alguna manera tapando lo real con lo virtual, ¿no? Mira En donde qué buena siempre, frase esto, ¿no? Tapar lo real con lo virtual. Y yo te hago una pregunta, porque hablamos de redes sociales y puede ser una duda de la persona que nos está viendo. ¿Esto sí. es del adolescente, una patología del adolescente, o en qué momento de la vida se puede dar? Y hoy en día, pues, o sea, está más marcado en la etapa de la adolescencia y del adulto, pero hoy tienen mucho acceso que quizás antes no lo teníamos los niños. Entonces, es muy importante el control educativo para que Ujú. no se dé el abuso Claro. de Internet, ¿no? Que o sea, tanto los niños como los adolescentes puedan tener un control sobre esto, un conocimiento que en realidad en sí mismo la tecnología, las redes sociales, los dispositivos son buenos, o sea, nos generan muchos beneficios. El Ujú. tema es que tenemos que conocer cuál es el fin por lo que estamos utilizando Sí. estos dispositivos o Internet, cuál es el objetivo, para qué lo uso, cuánto tiempo le doy de uso a esto. Se me Creo ocurre que eso también es que es algo que tiene que estar muy atento el adulto, el padre, entender en qué totalmente. consiste esto para detectar la conducta, ¿no? Porque Sí, uno, sí, sí, me decía un profesor en medicina, un médico, me decía, uno solo encuentra lo que conoce. claro. Claro, sí, sí. Y aparte que ahora los adolescentes tienen un conocimiento mucho mayor que los adultos, o sea, que esto va Ujú. muy rápido, entonces es muy importante tener un límite, ¿no? Sí. Y sobre todo la educación de los padres para que puedan ser trasladadas a los hijos. Ujú. Y saber que, bueno, esta es una manera de distraernos. Ujú. Las redes sociales es una forma de distracción, ¿no? Ujú. En donde termina siendo una cortina de humo, donde tapamos el problema fundamental que sería el fuego, Ujú. sobre todo cuando las personas sufren estados emocionales o tienen trastornos de personalidad o características Claro. de personalidad quizás más vulnerables. Esto hace mayor preponderancia, digamos, a que se genere una adicción o un abuso a esto. Está bien, está bien. Ahora, Eh, ¿sabes qué? También me parece esto que vos decís, ¿no? Como
uno tiene sus, pongámosle, para no hablar dentro del terreno de lo patológico, como sus propias, pongámosle, debilidades o sus puntos débiles, etcétera, etcétera, y de alguna manera como que se conecta a la red social y se escapa, esto es lo que decís vos, pero yo también veo que se da mucho este espacio en la conciencia de la persona, en el imaginario de uno, de ver la vida de la gente que conoce y de todos los demás, una vida como si fuera de exhibición de los demás, a partir de la cual Sí. yo como persona, usuario de la red social, me mido en relación con gente que está en la pileta, gente que viaja, qué sé cuánto, y pienso que soy el único que tiene problemas. Entonces, de alguna manera, Claro. esta, digamos, fuera de un término técnico, lo digo, pero es como si de alguna manera yo calibrara mi calidad de vida, mi aquí y ahora, con imágenes producidas y sembradas por todos los demás, ¿no? Que todo el mundo se muestra feliz y exitoso y digamos, y en todas Claro, las circunstancias. Y entonces de genera hecho, un contraste eso. sí, esto que estás diciendo es importantísimo porque es una de las causas, ¿no? Es una de las causas que lleva a la adicción, o sea, esto de todo el tiempo normalizar, por ejemplo, el subir todos los momentos del día como historias o como fotos a Instagram, en donde me estoy comparando con otras personas todo el tiempo y empiezo a deducir o a terminar creyendo que mi vida es lo que yo publico, ¿no? Y la comparación que hago con el otro también afecta mucho el autoestima de la persona. Ujú. Entonces, Vos esto que sabés, estás diciendo es muy interesante. había leído, tendría que volver a recordar la fuente, pero había leído que se da una mecánica similar a la adicción desde el Ujú. punto de vista biológico en relación puntualmente con esto, con los likes, cuando uno recibe una interacción, ¿no? Entonces, el hecho de generar interacciones, o sea, perdón, que yo pongo un contenido, pero después estoy en vilo esperando recibir constantemente un feedback, ¿no? De un like, un comentario, qué bueno, qué simpático, qué interesante, etcétera, etcétera. Y eso genera una reacción, digamos, a nivel biológico, semejante o paralelo al de las adicciones, que es lo que vos decís, pero digamos que tiene un correlato que tiene un correlato biológico concreto, que es como esta sensación de expectativa que se cumple o se satisface cuando yo tengo el La botón de like respuesta. apretado o algún tipo de respuesta O el concreta, comentario, o el me gusta, o sí, el me sí, gusta o el totalmente. comentario. Entonces, ahí se atrapa también, porque si no es como que no se cierra el circuito, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, la satisfacción es inmediata, o sea, el beneficio o el placer que siente la persona al recibir la respuesta, el comentario o el visto, ¿no? Ujú, De la historia, esto, de la historia en Instagram hablo, esto hace de que la persona tenga así un claro, placer, pero es inmediato y a claro. largo plazo va a tener consecuencias muy negativas. Claro, claro. Fíjate que esto, ¿no? El segmento de Instagram, digo, es un segmento adolescente, pero también es un segmento joven adulto y adulto, digamos. O sea, Sí, no, sí, no sí. está restringido a una red social, a un grupo etario, a un rango etario, por ahí como Facebook, que hay gente mayor, o como Ujú. TikTok, que hay gente más joven, ¿no? Digo, Claro, el sí, Instagram sí, está sí, exactamente en el medio en cuanto al segmento de los usuarios ahí. Y me sí, parece muy totalmente. interesante esto, ¿no? Sobre todo con el tema de las historias, que de alguna manera también tiene una cuestión como todavía más instantánea, porque yo tengo que estar constantemente alimentando un feed, alimentándolo Sí, para que no se caiga, ¿no? claro, totalmente. ¿Y esto cómo va afectando en el resto de las áreas de las personas? Sí, Como por ejemplo en el trabajo, empieza a disminuir la productividad porque la persona necesita, tiene la necesidad de mirar el celular a ver si ha tenido respuesta de lo que ha publicado o claro, no. Entonces empezamos a ver que la persona ya no vive el presente y el hoy,
Su cuerpo exactamente. está en el trabajo, pero su mente no está en ese aquí y ahora. Sí, Entonces, me parece muy importante destacar esto, que las personas, que todos nosotros, porque en realidad todos tenemos acceso a la tecnología y en sí es buena, pero el abuso de esto nos puede claro, llevar a consecuencias muy negativas que pueden afectar sobre todo las habilidades sociales, ¿no? Porque las habilidades sociales terminan siendo una práctica, o sea, nosotros podemos perfecto. desarrollar estas habilidades cuando ponemos la relación interpersonal Ujú. presencial más que virtual, Sí, porque mira, en y te comento relación con esto, virtual, sí, perdón que te sí, interrumpa, te comento, me estás hablando y recuerdo que yo tengo un amigo, una persona que conocía de hace mucho tiempo, y la persona tenía como mucha actividad y mucho reconocimiento, era entre comillas un influencer en su momento, en sí, una red social, para ser bastante general con mi explicación. sí, sí, Y me llamaba la atención que desde la perspectiva de la red social, la persona tenía una vida como súper activa, posteando en todo momento. de Era una perfección, persona como que uno se llevaba una impresión de esta persona de que tenía un perfil de personalidad de una manera, y cuando después de mucho tiempo yo me lo encontré, era una persona completamente ensimismada, apagada, retraída sobre sí mismo, y en las reuniones sociales, cuando estaban todos charlando y todo, la persona estaba así volcada sobre sí mismo, escribiendo claro, y poniendo. Entonces, es como si se hubiera desdoblado, es un ejemplo extremo, pero sí, también sí, los extremos nos ayudan a ver a dónde van las cosas. Es como si entender, su propia persona se hubiera desdoblado en un avatar virtual y una persona que le muestra a los demás y quién es de verdad. Y entonces eso claro, también nos hace pensar otra cosa que también es de riesgo para jóvenes y para adultos también, es yo me relaciono y empiezo relaciones a través de relaciones, pues es sentimental, amistosa o lo que fuere, pero me relaciono a través de la red social y yo realmente la familiaridad que puedo llegar a tener, que yo siento que conozco a la otra persona porque veo lo que hace, lo que come, veo las fotos del ascensor en el que sube al departamento, etcétera, etcétera. Bueno, pero yo en realidad no conozco quién es la persona que está del otro lado. Es una ilusión. Y yo me relaciono ujú, con esta persona y vamos a ir a otro caso extremo. No sé si es una situación de riesgo en la que yo me estoy poniendo. Ojo. totalmente. El ciberacoso, o sea, ahí Ujú. podemos ver también cómo a través de lo virtual se han generado muchísimas muertes, ¿no? En la violencia de género y todo esto que está relacionado a Claro. eso. Que no es poca Pero cosa. no es poca cosa, Claro. totalmente. Entonces me parece fundamental que la construcción sea más en la realidad, Ujú. eh, en esta realidad presente en la que se vive físicamente y no tanto en la realidad virtual, ¿no? Sí, Que sí. eso me parece fundamental. A Y modo, nada, a modo así te iba a decir, como a modo para cerrar un poquitito la idea de lo que me venías diciendo, me parece que es interesante esto, vos decís, la tecnología, el uso de la tecnología, no es ni bien ni mal, es simplemente una herramienta. Y el una herramienta. carácter o el peso o el valor que tiene esa tecnología depende del uso que yo le haga, ¿no es cierto? Eso por una parte. Totalmente. Por tanto, podemos de alguna manera concluir o pensar de que el responsable es uno para el adulto y sobre todo, digamos, yo en lo personal no trabajo con niños, pero digo para el adulto sobre el niño también, entender de que el uso de la tecnología tiene que ser no indiscriminado, sino crítico y racional. Tengo que poder Claro, no es que no relacionarme. se le deje usar los dispositivos, sino cuánto tiempo, para qué lo usa el dispositivo, ¿no? Claro, Porque en realidad la tecnología va a ir siempre actualizándose.
Ujú. y no podemos no usarla, pero es para qué, con qué fin, ¿no? Cómo Exacto. está interfiriendo en la vida de uno, si esto está interfiriendo de una manera muy grave, Sí. entonces ahí es cuando tenemos que tener como una señal de alarma y darnos cuenta que muchas veces hasta nos acostamos y nos despertamos con el celular, hacer Hay deporte. aplicaciones de uso racional que bloquean el teléfono, que me dicen cuánto tiempo uso. Hay también como toda una línea de, aplicada de esto que se llama ahora la higiene digital, ¿no? O sea, Ajá, digamos, el sillón, para por ahí conceptualizarlo, el sillón puede ser un lugar de descanso, pero también yo puedo ser una persona, si estoy mucho tiempo en el sillón, puedo ser una persona sedentaria y deteriorar mi salud. Y el dispositivo puede ser una manera de comunicarme, pero si yo estoy conectado en algún momento, sea por diferentes variables de las que veníamos hablando, puedo comprometer mi salud o mi integridad física en relación con las conductas que yo tenga, ¿no? Ni hablar de la totalmente. pérdida de la intimidad y de un montón de cosas que van pasando. Sí, 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 totalmente. Entonces creo que lo más importante es conservar esto, Ujú. tener en cuenta que la intimidad, la privacidad es fundamental, que las relaciones interpersonales presenciales son fundamentales para poder desarrollar realmente habilidades sociales, en Bien. donde ahí podemos percibir, sentir, tocar realmente y darnos cuenta con quién estamos tratando y no de manera virtual que no podemos saber si es real o no lo que nos está vendiendo el otro, ¿no? Perfecto. Jessy, yo te estoy muy agradecido de que hayas tenido este tiempo para poder comunicarte conmigo y que hayamos tenido esta ida y vuelta que es re interesante. Si fuera por mí, yo estoy seguro que vos estás de acuerdo, podríamos hablar toda la mañana o en tu caso toda la tarde, porque esto que estamos hablando tiene que ver con el lugar de la salud mental, de la prevención y del cuidado de la salud de lo que viene, ¿no? Que tiene que ver con las nuevas Totalmente. tecnologías. Así que bueno, te agradezco, te mando un saludo muy grande y nos vemos pronto. Muchas gracias, Ese. Adiós.